El búnker del consejo quedó atrás, pero me dejó algo más que heridas. Me dejó las voces dentro de la cabeza. A veces las escucho cuando el viento sopla fuerte, o cuando estoy a punto de dormir. Semilla. Siembra. Florece. Se me mete en los oídos como cuchillos, y tengo que morderme los labios para no entrar en garrotera. Caminé días enteros hacia el sur. El paisaje cambió. Ya no había casas en pie, ni pueblos. Solo desiertos quemados, montañas negras como carbón y valles llenos de restos humanos. Un valle entero cubierto de esqueletos. Miles, apilados unos sobre otros, como si hubieran sido arrojados en una fosa común del tamaño de una ciudad. Los huesos crujían bajo mis pies. Algunos todavía tenían pedazos de carne pegada, reseca como cuero viejo. Otros tenían alambres enredados entre las costillas, como si hubieran sido usados para experimentos y luego desechados. El olor era insoportable. Un hedor a óxido, ceniza y grasa humana quemada. Mientras avanzaba, vi algo peor. De entre los huesos, empezaron a levantarse. No eran zombis comunes. Eran esqueletos recubiertos de jirones de piel, sostenidos por cables que parecían moverse por sí solos. Sus ojos brillaban amarillos, igual que los híbridos del búnker. Se levantaban de a decenas, los huesos chocando como campanas. Avanzaban hacia mí arrastrando las mandíbulas flojas, algunos con cráneos partidos y lenguas negras colgando. Sentí que me iba a dar la garrotera. Me mordí los dedos hasta sangrar para no caer. No podía caer. Corrí por el valle, los huesos rompiéndose bajo mis pies, mientras esas cosas me perseguían. Tropecé con un cráneo y caí de cara en el suelo. Uno de los esqueletos cayó sobre mí, su mandíbula rota intentando morder mi cuello. Sentí el hedor de su boca, como a carne podrida y gasolina. Grité y le clavé el machete en el cráneo, partiéndolo en dos. La sangre negra me bañó la cara. Otro se abalanzó, y tuve que arrancarle el brazo y usarlo como garrote para golpearlo hasta que su cabeza reventó como una sandía podrida. Seguí corriendo. Pero cada vez que mataba a uno, dos más se levantaban. La tierra misma parecía darles vida. Logré refugiarme en una cueva al borde del valle. Dentro, todo estaba húmedo y oscuro. El suelo tenía marcas de garras, como si esas cosas hubieran estado allí antes. Encendí una vela pequeña que había tomado del tren. La luz iluminó algo que me heló la sangre. Había dibujos en la pared, tallados con uñas o cuchillos. Figuras humanas arrodilladas ante un sol negro. Y, en el centro, un niño con un barril detrás. Yo. Me temblaban las manos. Habían estado dibujándome desde antes de que yo llegara. La vela parpadeó, y en ese instante escuché pasos detrás de mí. No eran de zombie. Eran humanos. Un grupo de saqueadores entró en la cueva, armados con cuchillos oxidados y varillas de metal. Tenían el rostro cubierto con máscaras hechas de cuero humano. Mírenlo. Dijo uno. El niño de la semilla. Lo llevamos al campamento, al sur. Nos pagarán en carne por él. Saltaron sobre mí. Uno intentó atarme con un alambre, otro me arañó la cara. Luché como pude, gritando, cortando con el machete. Le abrí el vientre a uno, sus tripas cayeron como serpientes calientes sobre mis zapatos. Otro me mordió el hombro, pero le hundí el cuchillo en el ojo hasta que explotó entre mis dedos. Los demás huyeron, dejando un rastro de sangre y risas locas. Me quedé solo en la cueva, jadeando, con el hombro sangrando y la piel llena de cortes. Pero no era todo. En el suelo, entre la sangre y los huesos, encontré algo. Un cuaderno. Viejo, húmedo, con hojas arrancadas. Lo abrí, y aunque estaba manchado, alcancé a leer una frase escrita con letras torcidas. No todos sobrevivieron. Pero los de la vecindad fueron llevados más al sur. El consejo los necesita para el sacrificio final. Mis manos temblaron. Ellos seguían vivos. O al menos. Seguían siendo parte de ese plan. La vela se apagó de golpe. Y escuché un susurro en la oscuridad. Semilla. Siembra. Florece. Salí de la cueva corriendo, con el cuaderno apretado contra mi pecho, mientras los esqueletos seguían levantándose en el valle, como si quisieran seguirme hasta el fin del mundo. No podía detenerme. Ya no. El sur me esperaba. Y con él, el destino de mis vecinos. Y el mío. Seguí caminando hacia el sur. El cuaderno encontrado en la cueva me quemaba en las manos.
Los de la vecindad fueron llevados más al sur. Esa frase me daba fuerzas para no caer en garrotera, aunque el hambre y la sed ya me estaban matando. Después de días de vagar por ruinas y cenizas, vi algo que me dio esperanza. Humo saliendo de una chimenea. Una casa vieja, de madera, en medio de un descampado lleno de carros oxidados y cadáveres calcinados. Golpeé la puerta, temblando. Alguien abrió. Era una mujer con el cabello gris y una sonrisa amable. Pobrecito. Entra, niño, aquí estarás seguro. Por un instante, pensé que era como mi madrina. Por un instante, creí que había encontrado bondad en este infierno. Dentro había un grupo de sobrevivientes. Unos 10 en total. Hombres, mujeres y 2 adolescentes. El lugar olía a sopa recién hecha, a pan horneado. El aroma casi me hizo llorar. Come, hijo. Me dijo la mujer. Aquí compartimos lo que tenemos. Me dieron un plato humeante. Carne deshebrada, pan duro, agua limpia. Comí como si no lo hubiera hecho en años. Uno de los hombres me preguntó de dónde venía. Les conté que buscaba a mis vecinos, que habían sido llevados más al sur. Todos se miraron entre sí. Uno sonrió y dijo: sí. Sabemos de ellos. Mi corazón dio un brinco. ¿Dónde? Pregunté, con los ojos abiertos. La mujer acarició mi cabeza. Algunos pasaron por aquí. Una señora elegante y su hijo cachetón. Un maestro de corbata. Una niña con lentes. Fueron hacia la fortaleza del Consejo, más al sur. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Doña Florinda. Kiko. Vivían. Esa noche dormí en el piso, con una manta. Soñé con mi barril, con Kiko corriendo detrás de mí, con la chilindrina riendo. Por primera vez desde la bomba, soñé con la vecindad. Pero en la madrugada me despertó un sonido extraño. Cuchillos afilándose. Susurros. Risas contenidas. Me levanté en silencio y avancé hasta la cocina. Lo que vi me heló la sangre. Sobre la mesa había un cadáver humano, abierto en canal, con las costillas separadas como las patas de un insecto. Le habían sacado la piel de la cara, y en las ollas servían pedazos de carne humana. La mujer de cabello gris canturreaba mientras cortaba un brazo con un serrucho. Uno de los hombres lamía la sangre de un cuchillo. No era sopa de cerdo. Era sopa de gente. Retrocedí, pero un suelo de madera crujió bajo mi pie. Todos voltearon a verme al mismo tiempo. El niño está despierto, dijo uno con voz ronca. Sonrieron. Los cuchillos brillaron. Corrí, pero me atraparon antes de llegar a la puerta. Me sujetaron con sogas, me lanzaron sobre la mesa manchada de sangre. Sentí el frío del metal en mi piel. Tendremos un festín esta noche, susurró la mujer, acercándome el cuchillo al cuello. Luché, pataleé, grité. Hasta que vi algo colgado en una estantería. Una bolsa de tela, manchada. Dentro, reconocí un pañuelo perfumado. El mismo que usaba doña Florinda. La furia me invadió. No iba a morir ahí. No sin haberlos encontrado. Con todas mis fuerzas, mordí la mano de la mujer hasta arrancarle un dedo de un tirón. Ella gritó, y aproveché para empujarla contra el fogón. Su cabello se prendió fuego, su cara se derritió como cera mientras aullaba. Me solté de las sogas y agarré el machete. Corté, corté y corté. Hundí la hoja en el estómago de uno, destripándolo. Le abrí la garganta a otro de oreja a oreja. La sangre saltó como lluvia negra sobre las paredes. La cocina se convirtió en un matadero. Salí corriendo de la casa, empapado de sangre, con el pañuelo de doña Florinda en mi bolsillo. Detrás de mí, los caníbales que aún quedaban gritaban maldiciones, pero no me siguieron. Me alejé sin mirar atrás. El estómago me dolía de tanto vómito. No podía creer que hubiera comido carne humana sin saberlo. El viento trajo el olor de la casa quemándose. Pero en mi bolsillo llevaba la prueba. Ellos habían pasado por ahí. Aún estaban más al sur. Esa noche dormí bajo las estrellas, con los ojos abiertos y el machete en la mano. No había bondad en el mundo. No había inocencia. Solo podredumbre, caníbales, zombis, fanáticos. Pero dentro de toda esa mugre, había algo más fuerte que el miedo. La certeza de que doña Florinda y Kiko seguían vivos cuando pasaron por ahí. Y si ellos lo habían logrado, yo también podía. Aunque tuviera que atravesar un infierno de sangre para encontrarlos.
Caminé días enteros, siguiendo las vías del tren que se torcían como costillas oxidadas. El pañuelo de doña Florinda era mi amuleto. Cada vez que sentía que la garrotera me quería atrapar, lo apretaba en mi bolsillo y me repetía que debía seguir. Pero cuando vi las cruces, entendí que me estaba acercando al infierno. Eran cientos. Cuerpos podridos, clavados en maderos, con los brazos extendidos. Algunos aún se movían, como si la vida no terminara de irse. Los cuervos les arrancaban los ojos, las ratas corrían por sus costillas expuestas. Cada cruz tenía un cartel de madera en la cabeza. Hereje. Infiel. Inmundo. El aire olía a carne quemada y a incienso. Seguí caminando, tratando de no mirar mucho, hasta que escuché un canto. En medio del pueblo, vi una procesión. Decenas de hombres y mujeres con túnicas blancas manchadas de sangre. Marchaban en círculo, arrastrando cadenas, mientras golpeaban sus espaldas con látigos de púas. La piel se les despegaba a tiras, cayendo al suelo como cáscaras de fruta. En el centro, había un altar hecho de huesos. Y sobre el altar, reconocí un objeto. Un gorro azul con orejeras. El de Kiko. Se me encogió el corazón. Me escondí detrás de una carreta rota y observé. Un sacerdote, con la cara cubierta por una máscara hecha de piel humana, levantó el gorro de Kiko como si fuera un cáliz sagrado. El elegido ha pasado por aquí, dijo con voz ronca. El niño que sobrevivió a la bomba. El que será semilla de la purificación. Todos respondieron con gritos y cánticos. Algunos comenzaron a cortarse el pecho con cuchillos, ofreciéndose como sacrificio. Yo temblaba. No podía dejar que me vieran. Pero necesitaba ese gorro. Me acerqué de noche, cuando la procesión terminó. El altar seguía encendido, con velas hechas de grasa humana. El gorro estaba ahí, colgado como trofeo. Subí al altar con cuidado. Pero cuando tomé el gorro, un ruido me hizo girar. Uno de los encapuchados estaba despierto. Me vio. El elegido. Gritó. En segundos, decenas de fanáticos salieron de las chozas, armados con cuchillos, antorchas y palos. Corrí con el gorro en las manos, pero me alcanzaron en la plaza. Me sujetaron, me arrastraron de vuelta al altar. Me ataron con cadenas. El sacerdote se acercó, con la máscara brillando bajo el fuego. Al fin. La semilla está en nuestras manos. Debes ofrecerte para que el nuevo mundo florezca. Sacó un cuchillo enorme, dentado, cubierto de óxido. Lo levantó sobre mi pecho. En ese instante, la garrotera casi me atrapa. Sentí el cuerpo entumecerse, la vista oscurecerse. Pero apreté el gorro de Kiko con todas mis fuerzas. Debo encontrarlos, me repetí. No ahora. No moriré ahora. Cuando la hoja bajó, moví la cabeza y mordí la muñeca del sacerdote. El cuchillo se clavó en mi hombro, la sangre me hirvió de dolor, pero el fanático gritó y retrocedió. Con la cadena aún en mis brazos, me lancé contra él y lo tiré al fuego del altar. Su máscara ardió, la piel se derritió, los otros gritaron horrorizados. Corrí, arrastrando la cadena, golpeando a los que se atravesaban. La garrotera me quería atrapar, pero el miedo era más fuerte. Llegué a los establos, me subí a un caballo flaco y escapé del pueblo, con los gritos resonando detrás de mí. No sé cómo logré mantenerme en pie. La herida del hombro sangraba sin parar, pero el gorro de Kiko estaba en mis manos. Me detuve en un claro del bosque y lo observé bajo la luz de la luna. Estaba sucio, con manchas de sangre seca. Pero era suyo. Kiko había estado ahí. Eso significaba que doña Florinda también. Las lágrimas me quemaron los ojos. Seguí adelante, con el gorro atado a la mochila y el pañuelo de doña Florinda en el bolsillo. Cada objeto era una promesa de que aún podía encontrarlos. Pero esa noche, mientras dormía bajo un árbol, escuché algo en el viento. Una voz suave, lejana, como un susurro que venía de todas partes. Semilla. Pronto vendrás a nosotros. Abrí los ojos y miré el cielo rojo por la contaminación. El consejo me estaba llamando. Y lo peor. Es que yo también lo sentía dentro de mí. El bosque se abrió de golpe, y ante mí apareció una mole de concreto. Un hospital militar abandonado. Sus paredes estaban manchadas de hollín, y las ventanas parecían cuencas vacías de un cráneo. El aire olía a cloro podrido y carne rancia. Un rótulo caído colgaba de una cadena oxidada. Centro de confinamiento y salud especial.
Sur. Mi corazón latió más fuerte. El gorro de Kiko y el pañuelo de Doña Florinda eran pruebas, pero lo que buscaba aquí era distinto. La pista de Don Ramón. Y la chilindrina. Entré despacio, machete en mano. El silencio era espeso, interrumpido solo por el goteo de agua podrida. Las paredes estaban llenas de mensajes escritos con sangre. No lo hablan. Las voces no callan. Ya no somos humanos. El suelo crujía bajo mis pies. Había jeringas oxidadas, huesos pequeños, muelas arrancadas. Sentía la garrotera acechando, pero la apreté con los dientes. No podía detenerme ahora. El primer pasillo estaba lleno de camillas volcadas. Algunas tenían cuerpos amarrados con correas de cuero, esqueletos con la boca abierta como si hubieran muerto gritando. En las paredes había retratos médicos. Radiografías de cráneos humanos. Con mandíbulas de zombi injertadas. Una de esas radiografías tenía un nombre escrito abajo, con tinta negra. Ramón. Sujeto prioritario. Las piernas me temblaron. Don Ramón había estado aquí. Seguí avanzando, hasta llegar a una sala quirúrgica. El olor a sangre podrida casi me hizo vomitar. En el centro había una mesa metálica, aún manchada de carne fresca. Sobre ella, un cuerpo abierto, con el pecho abierto y el corazón colgando de unos tubos. La cabeza estaba cubierta por un casco de metal con cables incrustados. El cadáver aún movía los dedos, como si tratara de alcanzar algo. Un documento estaba sobre la mesa. Sujeto prioritario. Identificación. Ramón. Estado. Transferido a fase 3. No destruir. Me derrumbé de rodillas. Él no estaba muerto. Había sido trasladado. Seguí buscando, con la respiración agitada, hasta llegar al ala infantil. Las paredes estaban pintadas con dibujos infantiles, pero distorsionados. Muñecos sin ojos, casas en llamas, figuras colgadas de árboles. Había pequeñas camillas, con esqueletos diminutos amarrados. Y en el suelo, un cuaderno escolar. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página había garabatos torpes. Papá dijo que no llore. Que pronto volveremos a la vecindad. Chilindrina. El papel estaba manchado con lágrimas secas. Me llevé el cuaderno al pecho. Sentí que se me rompía algo por dentro. El silencio del hospital se rompió con un sonido gutural. Un arrastre. Un gruñido. De las sombras comenzaron a salir criaturas. No eran zombis comunes. Sus cabezas estaban abiertas por grapas, y en lugar de ojos tenían agujeros con cables. Sus bocas estaban cosidas, pero gemían a través de las costuras. Avanzaban torpes, pero en grupo. Me rodearon. Tuve que luchar. El machete cortaba carne y cable al mismo tiempo. La sangre salpicaba, mezclada con aceite negro. Uno me mordió el brazo, arrancándome un pedazo de piel, pero le atravesé el cráneo con la hoja hasta romperle las grapas. Grité, luché, pateé, hasta que la sala fue un charco de sangre y vísceras. Los cuerpos se retorcían en el suelo, algunos aún vivos, tratando de arrastrarse hacia mí. La garrotera me atacó en seco. El cuerpo se me endureció, la vista se me nubló. Caí de rodillas entre los cadáveres. Pero entonces sentí el cuaderno en mi bolsillo. La chilindrina había escrito con esperanza. Eso me salvó. Logré escapar del hospital, tambaleándome bajo la luz enferma de la luna. En mi mochila llevaba el gorro de Kiko, el pañuelo de Doña Florinda y ahora el cuaderno de la chilindrina. 3 pruebas. 3 promesas. Ellos seguían vivos cuando fueron llevados. El consejo los tenía, y yo debía encontrarlos. Mientras me alejaba, escuché los gritos aún dentro del hospital. No sé si eran ecos de los experimentos. O voces dentro de mi cabeza. Pero ya no importaba. El sur me esperaba. Y con él, la verdad sobre la bomba. El aire olía a azufre y carne podrida. Llegué a una ciudad en ruinas, donde las torres caídas parecían huesos gigantes atravesando el cielo. Las calles estaban cubiertas de humo y hollín. Y en las paredes, pintadas con sangre, frases repetidas. La carne es poder. Comer es reinar. Sabía que ahí no había religión ni ciencia. Solo saqueadores. Solo caníbales. Me escondí entre los escombros. Vi cómo arrastraban a un hombre desnudo, lo ataban a un poste y lo abrían desde el cuello hasta el ombligo.
Sus intestinos cayeron al suelo, y los niños del grupo corrieron a recogerlos como dulces. Uno de los saqueadores mordió el hígado mientras aún se retorcía. El hombre gritaba, y esos gritos parecían arañar mis huesos. Tragué saliva y seguí avanzando, con la garrotera mordiéndome la espalda. Tenía que resistir. En un edificio derrumbado encontré una escuela improvisada. En el pizarrón estaba escrito: los débiles mueren, los gordos alimentan. Y en una esquina, un montón de mochilas. Entre ellas reconocí una. Era pequeña, roja, con un parche de caricatura. La mochila de ñoño. Se me heló la sangre. Junto a ella, un cuaderno empapado en sangre. Lo abrí, y la caligrafía era firme, elegante. No puedo dejarlos llevarse a ñoño. Pagaré la renta con mi vida si es necesario. Barriga. El papel estaba desgarrado como si hubieran tratado de arrancarlo de sus manos. El corazón me martillaba el pecho. El señor Barriga y ñoño habían estado aquí. ¿Pero dónde estaban ahora? Avancé por un pasillo oscuro, y de pronto lo escuché. Un murmullo suave, como un rezo. Me asomé por una puerta entreabierta. Había un hombre alto, de bigote, con la ropa hecha harapos. Era el profesor Girafales. Estaba arrodillado frente a un altar improvisado, rodeado de velas hechas con huesos humanos. En sus manos tenía una foto arrugada de doña Florinda y Kiko. No puedo rendirme. Debo encontrarlos. Repetía con la voz quebrada. Quise entrar, pero entonces los saqueadores lo rodearon. Lo llamaban el maestro de carne. Lo trataban como a un loco que habían adoptado. Él intentaba enseñarles a leer con libros rotos, pero ellos se reían y lo golpeaban. Uno de ellos le arrancó la foto de las manos y la arrojó al fuego. El profesor gritó con una desesperación que me desgarró. Salté sin pensarlo. El machete cortó carne y hueso. Abrí cráneos, destripé vientres, la sangre me bañó entero. El profesor me miró, con los ojos rojos de lágrimas. ¿Tú eres real? No pude responder. Solo lo abracé, como si fuera mi propio padre. Escapamos entre gritos y fuego. Los saqueadores nos persiguieron por las calles llenas de humo, lanzando flechas improvisadas y piedras. Corrimos hasta un túnel subterráneo, donde el olor a excremento nos hizo toser. Allí nos detuvimos, jadeando. El profesor me tomó del rostro con sus manos ensangrentadas. Los vi. A doña Florinda, a Kiko. Fueron llevados más al sur. Y don Ramón también. ñoño y su padre. Los atraparon aquí, pero no sé si salieron con vida. Me mostró un papel arrugado. Era una orden sellada con el símbolo del consejo. Traslado inmediato. Sujetos de interés. Destino: Fortaleza del Sur. El profesor se desplomó, agotado. Pasamos la noche escondidos. Él dormía, murmurando el nombre de doña Florinda como un rezo. Yo no podía cerrar los ojos. A mi lado estaban el gorro de Kiko, el pañuelo de doña Florinda, el cuaderno de la Chilindrina, la nota del señor Barriga. Y ahora, la compañía del profesor. Cada objeto, cada persona, era una chispa de vida en medio de la muerte. Pero sabía que nos estábamos acercando al final. La Fortaleza del Sur no era solo un lugar. Era el corazón de todo este horror. Y allí me esperaban ellos. O lo que quedara de ellos. El viaje hasta la fortaleza fue como atravesar la boca de un monstruo. El cielo estaba teñido de rojo permanente, las nubes negras bajaban como telarañas, y la tierra entera parecía podrida. Caminábamos el profesor y yo, con los pies sangrando y el estómago vacío. Él tosía sangre, pero no se detenía. Yo llevaba el machete en una mano y los recuerdos en la otra. El gorro de Kiko, el pañuelo de doña Florinda, el cuaderno de la Chilindrina, la nota del señor Barriga. Cada objeto era un latido. Cada paso me acercaba a la verdad. La Fortaleza del Sur se levantaba como un castillo de hierro y concreto. Era un búnker gigantesco, rodeado de torres y alambres de púas. En las entradas, decenas de cadáveres empalados servían de advertencia. Algunos cuerpos aún se movían, a medio camino entre zombi y humano. Tenían tubos clavados en la garganta, que les bombeaban un líquido negro. El aire apestaba a gasolina y carne quemada. El profesor me miró, con los ojos hundidos. Si entramos, ya no habrá regreso. Yo apreté los dientes. No vine a regresar. Vine a encontrarlos.
Nos colamos de noche, cuando los guardias estaban ocupados sacrificando prisioneros en una pira. Los gritos tapaban el ruido de nuestros pasos. Dentro, los pasillos estaban iluminados con luces amarillas que parpadeaban. El eco de motores, máquinas y cadenas se mezclaba con los lamentos humanos. En las paredes había murales pintados con sangre. La bomba nos dio la vida. La semilla dará el fruto. Cada frase me erizaba la piel. Llegamos a un gran salón. Y ahí estaban. Cuerpos alineados en camas de hierro, conectados a máquinas. Los tubos entraban en sus venas, bombeando un líquido negro que los mantenía a medio vivir. El primero que reconocí fue Ñoño. Su rostro estaba flaco, irreconocible, los ojos hundidos. Al lado, el señor Barriga, con el pecho abierto y cosido, aún respirando con dificultad. Más allá, la Chilindrina, con las manos encadenadas y los lentes rotos. Doña Florinda, inmóvil, con el rostro cubierto de vendas. Kiko, pálido, con el gorro reemplazado por un casco metálico lleno de cables. Don Ramón, con cicatrices que lo atravesaban como mapas de dolor. Y al final, el profesor Girafales se detuvo en seco. Dios mío. Ahí estaba su propio cuerpo. O lo que quedaba de él. Un cadáver con su cara, cosido y lleno de cables, como un espejo podrido. El profesor cayó de rodillas, llorando. Entonces. Ya estoy muerto. Me acerqué a don Ramón. Sus ojos se abrieron apenas, y me miró. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un gemido ahogado, mezclado con sangre y burbujas. Tranquilo, don Ramón. Ya estoy aquí. Pero entonces, todas las máquinas comenzaron a sonar. Alarmas. Luces rojas. El techo retumbó con pasos pesados. Las puertas se cerraron con un estruendo. Del otro extremo de la sala apareció un hombre alto, vestido con una bata blanca manchada de sangre. Tenía una máscara de gas pegada a la cara, y en su mano sostenía un libro negro con el símbolo del consejo. Al fin. La semilla ha llegado. Su voz era metálica, distorsionada. Ellos eran solo recipientes. Dijo, señalando a mis vecinos. Carne para nutrir el fruto. Tú eres el único que sobrevivió al fuego de la bomba. Tú eres el que debe germinar el nuevo mundo. La garrotera me atacó con toda su fuerza. Sentí que mi cuerpo se endurecía, que los músculos se congelaban. Pero el gorro de Kiko colgaba de mi pecho. El pañuelo de doña Florinda estaba en mi mano. El cuaderno de la Chilindrina pesaba en mi bolsillo. La nota del señor Barriga me quemaba como fuego. Todos me estaban mirando, incluso moribundos. Ellos me necesitaban. Con un grito, rompí la garrotera. Me lancé contra el hombre enmascarado. El machete chocó contra su máscara, rompiéndola a la mitad. Vi un rostro deformado, lleno de cicatrices de radiación, con los ojos blancos. Él rió, escupiendo sangre. Puedes matarme, pero el consejo vive en ti. Me empujó, y los guardias entraron al salón. El profesor Girafales me tomó del brazo. Corre, niño. Corre. Yo no quería dejarlos. No quería abandonarlos otra vez. Pero todos mis vecinos me miraban, con ojos llenos de súplica. Entendí el mensaje. Ellos ya no podían ser salvados. Pero yo aún podía salir. Corrí. Corrí mientras los gritos de mis vecinos quedaban atrás, mientras el fuego consumía la fortaleza, mientras los guardias se lanzaban a perseguirme. Al amanecer, estaba solo en un campo quemado. El profesor ya no estaba conmigo. La fortaleza humeaba a lo lejos, como un monstruo devorado por sus propias entrañas. Me dejé caer de rodillas. Los objetos estaban conmigo, pero mis vecinos no. Nunca los volvería a ver. Pero entonces, en mi mochila, encontré algo nuevo. Un papel doblado, metido en el cuaderno de la Chilindrina. No era suyo. Era una orden del consejo. La primera bomba fue solo el inicio. Las demás semillas despertarán pronto. El niño es la clave. Lo solté, con las manos temblando. El viento lo arrastró, perdiéndose en el horizonte. Me quedé mirando el cielo rojo, con los ojos llenos de lágrimas y odio. Sabía lo que me esperaba. Sabía que yo era la semilla. Y mientras el mundo se caía a pedazos, juré que no dejaría que ellos ganaran. Aunque mis vecinos ya no estuvieran conmigo. Aunque estuviera completamente solo. La guerra apenas estaba empezando.
doy otra nomás porque presta para que te salga.